Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web. Esto es Historia con Sentido y yo soy Juan Carlos González. Un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es entre palazzos. Palazzos es el término italiano para definir a los palacios. Se entiende perfectamente, pero os lo recalco. Seguimos en el Canal Grande, en el Gran Canal de Venecia, recorriéndolo con toda la profusión de casas enormemente interesantes que acogieron a impresionantes personajes de la historia, de la música, del arte, de la literatura, del cine, en fin, todo un mundo que se abre ante nosotros y que quiero compartir en cada uno de estos podcasts que le voy a dedicar. En uno de los últimos capítulos os estaba hablando de quesos del Roncal, de centrales nucleares, de esa central nuclear de Almaraz a 200 kilómetros de Madrid, en cuyo exterior yo suelo parar algunas veces, en el Tajo que la refrigera y en los tejones a los cuales ladró mi perra Bimba y que mi perro Sito ni se enteró. Pero ha habido una noticia que hace unos días me ha sorprendido por el título. Bueno, el título igual me lo recreé yo, ¿no? Porque el título era Un tejón arqueólogo. Y tú dices, vamos a ver. Que ser arqueólogo es una cosa muy seria. ¿Cómo puede ser que haya algún tejón arqueólogo? Bueno, pues en la primavera del año pasado, los arqueólogos Alfonso Fanjul y Antonio Juaneda, guiados por un vecino de la zona, descubrieron el mayor depósito de monedas romanas encontradas en una cueva española hasta ahora. Son más de 200 piezas de cobre y de bronce, que ahora se encuentran depositadas en el Museo Arqueológico de Asturias, y lo que ahora han desvelado estos investigadores es que probablemente el primer descubridor fue en realidad un tejón. Sí, un tejón. Uno de estos animales que buscando o hacer una madriguera, porque los tejones, como dice su nombre, hacen tejoneras. Las tejoneras es, imaginaros, al principio cuando ve una tejonera, o sea, donde la madriguera del tejón, como son bichos, como son animales, eso de bichos no se puede decir a los animales, que son animales que tienen unas dimensiones pues un tanto importantes, lo que hacen es como si fueran, esto puede sonar un poco atétrico, pero hacen como si fuera una pequeña tumba y en uno de los lados hacen un agujero por donde se meten, pero tú ves un rectángulo generoso a la hora de ver el inicio de una madriguera de tejones. Y parece ser que este tejón que andaba en Asturias, al lado de una cueva, pues o bien cuando las grandes nevadas que hubo hace un año, alguna de las nevadas que había en esa época por esa zona norte, pues o bien se metió para hacer algún cubículo para meterse él, o bien estaba buscando, escarbando para ver si encontraba alguna raíz, alguna lombriz. Y entonces fue el que empezó a sacar unas monedas. El tesorillo tardorromano de la cueva de la Cuesta de Berció, que es como se llama la cueva donde en Grado, es donde se encuentra su realidad
geográfica y lo han editado estas primeras valoraciones en su contexto cantábrico en Cuadernos para Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, que la podéis pinchar en Google y estas cosas, podéis llegar hasta allá. El lugar, como os digo, había sido excavado por un animal, pues eso, hay dos teorías, para resguardarse o para comer algo. Un vecino de la zona, Roberto García, que solía recorrer por ahí esas montañas, invitó a los investigadores, a Alfonso Fanjul y a Antonio Juaneda, que en el momento que vieron el tesoro pidieron una intervención de urgencia a lo que es la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, y pudieron documentar el yacimiento y excavarlo. Parte del tesoro quedó en el fondo de la madriguera y luego ya fue encontrado por los arqueólogos posteriormente. Según precisan estos investigadores, el tesoro tardorromano, porque esto es ya de la época final, ya después de la caída del Imperio, perdón, de la cueva de la Cuesta, se compone por 205 monedas y la cronología de las piedras abarca desde mediados del siglo III después de Cristo hasta la primera ceca de Roma, o sea, que tenía el cuño que ponía hecho en Roma, que la ceca era donde se acuñaba la moneda, en Roma ya del emperador Valentiniano III del año 430. Eso les da lugar para poder datarlas y como han aparecido todas juntas, no pueden fecharlas a posterior, sino de ahí para atrás. Por eso este marco temporal nos permite fechar el depósito de momento, a falta de nuevas excavaciones en el interior y en el exterior de la cueva, en la segunda mitad del siglo V después de Cristo. En este periodo se encuentran con monedas de Caro, 5 de Constantino, 19 de Constancio II, una de Helena, de la emperatriz, 2 de Constancio, y una de cada uno de los periodos correspondientes a Juliano el Apóstata, a Joviano, a Graciano, a Arcadio, a Honorio y a Valentiniano III. El origen de las piezas es principalmente del norte y de la parte norte del Mediterráneo y del Mediterráneo oriental, formando una línea que viene desde Antioquía, Constantinopla, Tesalónica, y que pasando por el Adriático y por Roma acumularía las cecas que había en el sur de Francia, que las más importantes eran la de Arles y la de Lyon. Tan solo existe una pieza ajena a esta franja de origen monetario, que es el Follis de Londres. ¿Qué es esto de Follis? Que puede sonaros algo raro. Se llaman Follis, no es porque fuera de Londres, sino que el Follis era cuando se denominaban a las monedas, vamos a traducirlo como si fuera de calderilla, las monedas que estaban en los Follis. Los Follis son las bolsas de cuero donde se metían las monedas, que eran para tener dinero de mano. O sea, yo qué sé, si vosotros salís a hacer una compra, bueno, hoy en día ya con el mundo de las tarjetas, pues eso ya no se usa, ¿no? Pero claro, tú no vas a salir a comprar con todo. Si vas a comprar, yo que sé, una botella de agua, pues si llevas una moneda de 1 euro o 2 euros o una cosa más así, pues ese sería el dinero de calderilla, los Follis con los que se identificarían las monedas de entonces. Y también es importante otro dato, que este depósito que ha sido rescatado constituye una mínima parte de un conjunto monetario mucho mayor, hoy desaparecido, tal como demuestra el haberse encontrado varias piezas en distintas zonas de la cavidad. Por el momento solo pudieron excavar en la zona de concentración de monedas en la fase de emergencia y se autorizó ya abrir varios sondeos en el interior y exterior de la cavidad. Así que no podemos determinar que el tesorillo pertenezca o no a un contexto de hábitat, que viviera gente allí, algo que no podemos demostrar
y que es un mundo, dicen los autores, que es por descubrir. Parece ser que por las fechas este tesorillo, las monedas son muy interesantes, son muy elegantes, no son de oro, no penséis que estos son las 650.000 monedas que las recuperamos del Discovery de un galeón, no. Estos son monedas, pero que son muy interesantes porque nos hace ver los enclaves por las monedas, por la ceca, por los lugares de acuñación de las monedas por las que se movía comercialmente esta parte del norte de Hispania. Ya os digo, una cueva en la localidad de Berción, Grado, y al lado también del río Canón, del río Nalón, perdón. Estamos hablando de monedas de 1500 a 1800 años. Pero ¿por qué están ahí? Porque es, por lo que parece ser, por la época en que se ponen de acuerdo los arqueólogos, es que en ese momento históricamente se están produciendo en esta zona las invasiones de los suevos. Entonces los suevos vienen pues con los suevos son bárbaros que estaban, bárbaros sí, los definimos como tal, ¿no? Que eran pueblos que estaban por ahí por el sur de Alemania, Polonia, se metían hacia Ucrania. Entonces estos eran muy aguerridos, muy conquistadores, y el valor de la moneda pues eran más, como iban tan rápido en sus conquistas, hacían más una especie de negocio de trueque, de cambiar una cosa por otra, ¿no? Un caballo por sacos de trigo, o lo que fuera, o por minerales, o por lo que les hiciera falta. Entonces, este punto estos puntos, estas cuevas donde aparecen las monedas, parece ser que era donde los habitantes que vivían en la zona hacían una especie de reservorios o de guardar las monedas por si acaso este paso para que no se las quitaran de casa, porque claro, eso las escondía uno y las tenía allí, él sabía que estaba debajo de la cueva, por si acaso la zona o el momento invasivo no era excesivamente prolongado y podían recuperar de alguna manera el dinero que guardaban. Ya veis, eso sería parecido a un banco, a una caja de ahorros o una caja donde guardar el dinero en efectivo. Monedas desde Londres hasta Constantinopla, todas que acaban en un rincón recóndito, en una cueva, donde pasa un tejón de aquellos que a mí me produjeron cierto miedo aquella primera noche que los vi, y que al final se convirtió en un intrépido arqueólogo. Esta es la historia del tejón que descubrió un tesorillo en Asturias. Y volvemos al Gran Canal. Nos habíamos quedado en el Palazzo Genovese, que está dedicado en la ribera izquierda del Gran Canal, y está ubicado en lo que es el distrito de Dorsoduro. Tiene unas vistas al Gran Canal a pocos metros de Santa María de la Salute, y la fachada trasera da a la abadía de San Gregorio. Hemos estado recorriendo varios edificios en la otra orilla. Ahora nos volvemos a la orilla de la Salute, al Dorsoduro. El palacio fue construido en el año 1892 a partir de un proyecto del arquitecto Eduardo Trigo Mimetti, como residencia veneciana de la familia Genovese. Después de un largo periodo de declive durante la segunda mitad del siglo XX, en 2009 se completó una importante restauración con la conversión en un hotel de lujo, yo diría que de superlujo. Y durante esta última restauración se encontraron algunos elementos de valor arqueológico, además de los restos del monasterio de San Gregorio. Se encontraron las estructuras de viviendas de madera que databan del siglo IX y de un edificio de piedra que era del siglo VII, todavía anterior. Siempre en Venecia, como os estáis dando cuenta, conforme están haciendo una investigación, debajo de una piedra les sale otra y les van saliendo ininterrumpidamente
cuestiones que son absolutamente increíbles. El estilo arquitectónico de este imponente edificio es un ejemplo del neogótico veneciano. De hecho, los rasgos estilísticos de Trigoni Mattei que ha tomado para el Palazzo Calvi Franchetti son muy claros. Se distribuye en 3 plantas, con fachada que da al Gran Canal, diseñada simétricamente. Cada planta tiene 4 ventanas góticas de una sola luz a cada lado, en un marco de piedra, y en el centro, en la planta baja, 3 portales ojivales emparejados que dan al agua, mientras que en los 2 pisos nobles hay 2 hexáforas con parapeto superpuesto. El motivo de las ventanas es una referencia clásica al primer piso del Palacio Ducal, intenta imitarlo. La fachada posterior del edificio, visible desde el campiello de la abadía, donde se asoma un patio con un pozo cerrado por muros, vuelve a proponer la distribución del principal, aunque con aberturas pero sin adornos, decorada solo en el primer piso por bajorrelieves. Siguiente palacio, enfrente, en la ribera derecha, es el Palazzo Contarini Fasan o di Desdemona. Es de estilo gótico veneciano y la fecha de terminación es el año 1480. Un espléndido edificio que se levanta en el mismo lugar donde estaba la torre desde la que se pasaba la cadena que cerraba el Gran Canal para evitar la entrada de los barcos enemigos al centro vital de la ciudad. Fue construido entre 1470 y 1480 y representa una de las únicas representaciones del gótico tardío veneciano. Su fachada, muy bien proporcionada, está entrelazada por líneas verticales de piedra de Istria, con una fina columna torneada en los bordes, interrumpida solo entre los pisos. Desde las 3 simples ventanas rectangulares de la planta baja se pasa a la espléndida ventana de 3 luces con balcón finalmente perforado en el primer piso, segundo con 2 ventanas de una sola luz, también con un balcón perforado con el mismo motivo de rueda, y floretes con el sistema terminal en las aberturas. Una pequeña ventana cuadrada, colocada entre las partes superiores de las ventanas, cierra esta fachada con su simple simetría vertical colocada y coloca este edificio entre las joyas más importantes por su genuinidad de todo el Gran Canal. La tradición dice que el Palazzo Contarini de Faisani le viene dada de la pasión de uno de los miembros de la familia por la casa del Faisán. Ahí nos viene el nombre. Siguiente palazzo, en la ribera izquierda, el Palazzo Nanni Mocenigo. Palazzetto, porque no es demasiado grande, Nanni Mocenigo, es un edificio civil veneciano ubicado en el distrito de Dorsoduro y con vistas al Gran Canal entre la Casa San Tommaso y el Palazzo Genovese, no lejos, como estamos viendo, siempre bajo esa sombra o esa presencia imponente de la Basílica de Santa María de la Salute. A pesar del nombre que muchas veces se le denomina de Ca Vecchia, de Casa Vieja, es el más reciente del conjunto, ya que fue construido sobre la base de una anterior fábrica medieval, construida en el siglo XV. Fue la primera propiedad de la familia Mocenigo, en la parroquia de San Samuele. Esta rama de la familia Mocenigo, concentrada en la cultura, en la política, en la filosofía y la economía, ha tenido la oportunidad de acoger a muchos personajes famosos. Entre 1591 y 1592 vivió en el establo el filósofo, donde estaba el establo, ahora ya no está allí, el filósofo Giordano Bruno. Estos fueron informados de la autoridad porque el propio propietario dijo que había estado residiendo allí. Y la reforma se llevó a cabo en el siglo XVII, más precisamente entre 1623 y 1625,
a partir de un proyecto del arquitecto Francesco Contin. Y esta intervención no es demasiado invasiva y ha continuado manteniendo muchos aspectos del edificio anterior, con la planta original y algunas ventanas de arco apuntado predominantemente en la parte delantera y trasera, pero ausente en la parte principal. Otros invitados de prestigio han sido en los últimos tiempos Thomas More y Lord Byron. En el año 1824 la rama propietaria se extinguió y la residencia pasó al conde de Rovilán. Una vez en estado precario, ha sido renovado y convertido en varias propiedades privadas, y la fachada, una vez de color amarillo, antiguamente ha sido pintada y parece prácticamente blanca. El siguiente edificio es la Casa San Tommaso, en la ribera izquierda. Es un edificio civil veneciano situado en el distrito de Dorsoduro y con vistas al Gran Canal, en el Palazzo Orio Sammitecolo Benzoni y el Palazzetto Nanni Mocenigo, también en la línea de la Basílica de Santa María de la Saluti. Es un edificio con un aspecto típico del siglo XV, se caracteriza por formas góticas y renacentistas, y en el lado izquierdo hay ventanas de lancetas múltiples y triples, y en el lado derecho ojivas góticas. La estructura culmina con una gran buhardilla. El siguiente edificación es el Palazzo Orio Sammitecolo Benzon, construido por la familia Orio, me suena a mí, al País Vasco, al pueblo de Orio, de una muy antigua nobleza, y el palacio se unificó con el Palazzo Salviati cuando fue construido en el siglo XX. La fachada, caracterizada principalmente por formas góticas, tiene diferentes personajes en cada piso. El primer piso noble sigue los rasgos estilísticos del siglo XIV, el segundo los del siglo XV, mientras que el último piso agregado lo fue durante el siglo XIX. La planta principal se caracteriza por una hexáfora aireada compuesta por una ventana de 4 luces a la que se yuxtaponen 2 ventanas de una luz sostenidas por pilares y que soportan un balcón saliente. Al portal de tierra hay un marco dentado y lleva el escudo de la familia Benzoni, que data de los siglos XIV-XV, hecho en piedra de Istria. Otro palacio que nos llama mucha atención porque está rotulado con su nombre es el Palazzo Salviati, también en la ribera izquierda. Este palacio fue construido en el siglo XIX por el proyecto del arquitecto Giacomo dell'Olivo y fue lugar de la exposición de la tienda donde se mostraba la exposición de una famosa familia de maestros del vidrio que eran los Salviati. Fue levantada con un segundo piso en el año 1924 y en esta ocasión decorado con un gran mosaico en el centro de la fachada, un auténtico cartel publicitario ante Literan, que está de esta importante, como os digo, productora de material de vidrio y de mosaicos. En 1859, Antonio Salvati, abogado, enabonado de la mítica ciudad de La Laguna, quiso el renacimiento del vidrio veneciano que estaba dando paso al cristal de Inglaterra y de Bohemia, y con la colaboración de los mejores maestros y técnicos del vidrio de Murano, Salviati inventó un nuevo método de fabricación de mosaicos de vidrio que despertó admiración en las cortes y en las capitales europeas y luego conquistó América y Asia. Sus mosaicos de fama mundial se utilizaron para decorar la cúpula de la Catedral de San Pablo y la entrada del Parlamento de Londres, así como la Ópera de París y otros muchos lugares importantes. Ya estáis viendo la importancia de los Salviati. Siguiente palazzo es el Palazzo Ferrofini, en la ribera derecha. El Palazzo Ferrofini es un edificio histórico de Venecia. Originalmente eran 2 edificios, el Palazzo Morosini Ferro y el Palazzo Flangini Fini,
que se convirtieron en uno en la década de 1860 para crear un gran hotel de lujo, el Hotel Nueva York. El hotel fue ocupado por tropas en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, fue el cuartel de los nazis, y en 1970 el hotel estaba en decadencia y la región del Véneto compró el edificio, que llevó a cabo amplias renovaciones y lo convirtió en la sede del Consejo Regional. El edificio combina dos edificios adyacentes de estilo renacentista, tiene el diseño clásico veneciano, con un atrio que se extiende por todo el edificio desde el paseo marítimo hasta el lado de tierra y un jardín o patio interior. El interior ha sido renovado varias veces, pero el exterior no ha cambiado. El Palazzo Fini es más grande, tiene una fachada típica del Renacimiento, mientras que la fachada del Palazzo Ferro, más pequeño, es gótica. Ambos tienen paredes de yeso claro, recientemente restauradas, y los dos edificios tenían historias separadas hasta que se convirtieron, como os he dicho, en un hotel. El Palazzo Fini fue iniciado por Tommaso Flangini, un adinerado abogado fiscal griego de Corfú, y en el año 1620 alquiló una casa en el Gran Canal, propiedad de la familia Contarini, que se comprometió a renovar el edificio que estaba en ruinas. En 1638 Flangini compró el edificio y a su vecino lo arrasó y construyó un edificio nuevo terminado en 1640. Después de que la hija de Flangini muriera sin herederos, el edificio fue heredado por la comunidad griega de Venecia para ser vendido y el dinero de los ingresos utilizado para ayudar a los jóvenes griegos que muchos acudían a Venecia. En 1662 Gerone Fini compró el palacio, también era un abogado fiscal adinerado de familia griega que se había mudado de Chipre en el siglo XVI. Fini pagó la gran suma de 120.000 ducados por el palacio y otras propiedades inmobiliarias en la provincia. La familia Fini contribuyó mucho a la decoración y restauró el palazzo varias veces. Palazzo Flangini Fini generalmente se atribuye a Alessandro Tremijón, alrededor de 1688. Tremignon trabajó mucho para la familia Fini. Sin embargo, parece que Pietro Bettinelli hizo la mayor parte del trabajo y que al final trajeron a Tremignon para terminar el interior y la fachada. La fachada es impresionante, pero es claramente asimétrica, ya que se deriva de los dos edificios anteriormente, como os he dicho, las propiedades de la familia Contarini y da Ponte. Y todas las aberturas, excepto las ventanas rectangulares de los dos pisos, tienen arcos de medio punto y balcones, con claves de mármol entre los arcos decorados con cabezas atrevidas y expresivas. El efecto general es simple y elegante. El interior fue decorado con estuco de alta calidad y con cuadros enmarcados de Antonio Zanchi, de Luca de Reggio, de Pietro Oliveri. Muchas de las habitaciones tenían magníficos techos con vigas decoradas con motivos dorados y de policromados. Más tarde el palacio cayó en ruinas, la familia Fini se empobreció tras la caída de la República de Venecia y en 1850 Bianca Fanizzini dejó a sus hijos el palacio, ahora dividido en apartamentos, algunos alquilados y otros vendidos. El sitio del Palazzo Morosini Ferro Mangiolese fue originariamente ocupado por una casa propiedad de la familia Morosini. Fue comprada a Michele Morosini, dux de Venecia, en 1382. Adquirió la propiedad en un momento en que muchos venecianos abandonaban la ciudad debido a la amenaza de Génova y la propiedad, Génova que les atacaba, claro, y la propiedad era barata. La familia Morosini decoró el palacio con pinturas de Tiziano,
Tintoretto y Jacopo Bassano. Hacia 1740 el edificio pasó a manos de la familia Ferro, procedente de Flandes en el siglo XIV. Y en 1816 el último miembro de la familia, Antoni Lázaro Ferro, murió sin herederos y dejó el palacio a su sobrino Zorzi Monoleso. En 1860, Laura Moschini, esposa del dálmata Luigi Ivanic, compró el Palacio Ferro y lo transformó en uno de los hoteles más elegantes y más confortables de Venecia. Originalmente era el Nueva York Hotel, que ha sido durante muchos años, y más tarde se convirtió en el Gran Hotel. En los años siguientes, la familia Ivanic adquirió el Palacio Fini, lo integró gradualmente con el Palacio Ferro y hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el hotel de lujo estaba ya en su apogeo. Como os he dicho, durante la Segunda Guerra Mundial el hotel fue ocupado primero por las tropas alemanas y luego por las estadounidenses. Y después de la guerra el hotel permaneció en estado de decadencia con solo pequeñas reparaciones. La familia Ivanic retuvo la propiedad hasta 1972, cuando fue comprada ya por la provincia del Véneto y transferida a la que es la región de Venecia, y emprendió pues amplias reparaciones. El palacio fue restaurado por el arquitecto Luciano Parenti, que era el arquitecto de la institución de la región del Véneto. Y ya tenemos que hacer un pequeño parón para continuar en futuras jornadas de podcast hablando de los incontables y bellísimos palazzos de Venecia. Hoy entre palazzos, subiendo como siempre por el agua y contemplando el esplendor veneciano. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.